Hermanos queridos, por favor, abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Les recuerdo que la semana pasada hemos leído la segunda mitad del primer capítulo y ahora entramos al capítulo 2. Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oremos. Señor nuestro, estamos con tu palabra escrita, abierta delante de nuestros ojos, y reconocemos, Señor, que solo por tu Espíritu, por tu bondad, podremos acceder a la verdad. Así que abre también nuestro corazón para tu verdad, para tu luz, por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos un pasaje así, y lo mismo nos ha pasado en la lectura de Lucas, si es que recuerdan, tenemos la impresión de que estamos como frente a algo que podría ser una leyenda o un mito o algo así. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo puede ser unas revelaciones extrañas dadas a unos magos? Seguramente muchas veces ya han escuchado acerca de este pasaje y todo lo que contiene. Y si tenemos algo de sinceridad, vamos a reconocer que todos nosotros en algún momento hemos archivado esta información en el nivel de lo, por decir poco, místico. ¿Qué es esto? Una estrella guiando a unas personas.
Bueno, pero claro, no le vamos a contradecir a la Biblia, vamos a decir, sí, pero difícilmente vamos a calificar esta información en el nivel de lo real y de lo práctico para nosotros. Es decir, ninguno de nosotros está esperando una repetición de algo así, ¿no? Que una estrella nos guíe, por ejemplo. ¿Cómo podría darse eso? Así que hay varios elementos que si leemos con cuidado y con atención, tendrían que ser cuestionados con seriedad para ver de qué nos está hablando este pasaje. Hace 2 días, es decir, el viernes, me caí. Me subí a una escalera y la escalera estaba mal armada y me caí. No fue una altura muy grande, ¿no? Pero es siempre choqueante, psicológicamente más que físicamente, caerse, porque hay un momento en que lo que te sostenía se zafa, no te ofrece más apoyo y tú sientes que la fuerza de gravedad había sido muy real, ¿no? Y entonces tratas de agarrarte de algo y generalmente las cosas que consigues agarrar no son suficientemente fuertes para sostener tu peso. Bueno, ideológicamente pasa algo así también. ¿Qué es lo que sostiene ese equilibrio a lo que tú llamas cordura? O sea, tu razón. ¿De qué está tomada? ¿Qué es lo que la sostiene? Si ahora alguien te interceptara, un amigo, ¿no? Te dice, ¿dónde vas? Y tú le dices, estoy de viaje. Ah, sí, ¿y a dónde? A tal lugar, un lugar extraño. ¿Y por qué viajas a ese lugar? Dices, bueno, he visto una estrella y he sentido la necesidad de seguirla. Y vas a ver en los ojos de tu amigo esas interrogantes no expresadas verbalmente, pero que ahí están, ¿no? Oye, ¿qué clase de loco eres? ¿Por qué vas a seguir una estrella? ¿Qué es eso? Bueno, hay que hacer algunas especificaciones para precisar el asunto. La tradición común, conocida de todos, dice que eran reyes magos. La escritura dice que eran magos solamente, no eran reyes. Para nada hay en la escritura una mención de reyes aquí. Los reyes eran Herodes, el rey que estaba gobernando en ese momento, y el anuncio del niño que había nacido, que era el rey de los judíos. Pero los viajeros, guiados por la estrella, no eran reyes, eran magos. O en algunas versiones dice sabios de Oriente. Posiblemente de Caldea, donde por milenios, no por siglos solamente, por milenios se habían conservado los conocimientos y sabiduría de astrología con un poco de astronomía. Es decir, tenían conocimiento de las estrellas por la observación, pero de ahí habían derivado a conocimientos o enseñanzas místicas, que es la astrología, ¿no? Y de ahí viene también todo eso de los signos del zodiaco y todo lo demás. Era gente así, metida con eso, ya tanto asirios como babilonios, gente a la que el pueblo de Dios les llamaban los orientales.
Bueno, estos magos habían visto la estrella y llegaron a Judea preguntando esta extraña pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? Y claro, alguien puede decir, pero el rey de los judíos está en su palacio, ¿no? Herodes, que era el rey, está en su palacio. No. Hemos venido a buscar al rey de los judíos que ha nacido. Pero ¿cómo es que si recién ha nacido el rey? Eso no es imposible, porque ha habido casos en la historia en que un recién nacido ha sido por razones políticas considerado ya rey. Pero lo normal es que un rey llegue al trono después de todo un proceso de herencia de su padre y todo eso. Así que el rey viejo tiene que morir para que el rey nuevo entre a gobernar. En este caso, obviamente no era así, porque le llaman rey de los judíos sabiendo que había alguien en el trono, y van a buscar con buena intención dónde podría ser: a la casa de Herodes. Por eso dice que Herodes, al oír esto, se turbó. Pero no Herodes solo, sino que la ciudad de Jerusalén, que no era tan grande, tenía menos de 300,000 habitantes, con sus alrededores además. Todos ellos se enteraron de este asunto y se turbaron junto con el rey. Por eso Herodes hizo lo que era lógico en su situación y que también era correcto. Dice que convocó a los principales sacerdotes y los escribas, y luego hay una cláusula un poco difícil de entender. ¿Por qué Mateo la ha insertado? Dice, los escribas del pueblo. Y si es que no hubiéramos estudiado historia, no sabríamos por qué dice del pueblo. Debería decir solamente a los sacerdotes y a los escribas. Listo. No, pero les llamaban así, escribas del pueblo, a los que tenían influencia de los fariseos. En cambio, habían los escribas que tenían una especie de asignación, un sueldo, un estipendio, algo así, que dependían de la casta sacerdotal y eran los escribas de los sacerdotes. Esos tenían un rango, digamos, oficial. Ya trabajaban con los saduceos y tenían que ver con el templo y con toda esa élite de los sacerdotes principales. Pero han llamado a los del pueblo. ¿Por qué? Porque quieren tener toda la información, quieren tener todo lo que pueden obtener de los sacerdotes, pero también de los escribas que están mezclados con esta otra corriente que es de los fariseos. Y a todos ellos entonces les preguntan dónde había de nacer el Cristo. Bueno, ¿quién pregunta eso? Herodes. Pero podríamos decirle, a ver, un momento, estimado rey Herodes, ¿de dónde has sacado tú que se trata del Cristo? Lo que los magos han venido preguntando es, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Por qué preguntas tú por el Cristo? Sí, porque él tenía todo el trasfondo cultural necesario para entender que a eso se referían los magos. Es decir, el rey de los judíos era un término derivado de las profecías del Antiguo Testamento que tienen que ver con el anuncio mesiánico. ¿Ya? El Mesías es el prometido de Dios para algo.
No necesitamos adivinar para qué, el texto lo dice. Y es justamente lo que contiene la respuesta de los sacerdotes y los escribas del pueblo. Dice, citan a Miqueas, dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esta profecía, que es realmente como un tropezón en el texto de Miqueas, ¿saben? Es muy interesante. Miqueas está hablando de otras cosas ahí en su profecía. Pero llega a este punto y por un versículo es como que se saltara una grada y habla de esta profecía mesiánica. Pero los expertos, que eran estos escribas, ellos saben que ese es el dato que necesitaban para interpretar bien y para poder dar respuesta al rey. Entonces, ¿Herodes hace la pregunta correcta? Sí, porque tiene ese trasfondo cultural hebreo, judío, aunque él mismo no era judío, era idumeo, pero él tiene el conocimiento para hacer la pregunta correcta. Han venido preguntando ellos por el rey de los judíos, y él, que es el rey en ese momento, sabe que no se trata de él, sabe que se trata de el Mesías anunciado. Así que ahora pregunta por el Mesías, obviamente. ¿Dónde va a nacer el Cristo? Cristo y Mesías significa lo mismo, ¿no? Son palabras en dos idiomas diferentes, pero correspondientes. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego. ¿Dónde va a nacer este guiador del pueblo anunciado proféticamente? Y ellos dicen, en Belén. Eso está anunciado en las profecías de Miqueas. Ok, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Por qué? ¿Por qué indagó? ¿Qué importaba el tiempo de la aparición de la estrella? ¿Por qué Dios decidió revelar a los magos, que obviamente no eran parte del pueblo del pacto, eran paganos? No solo eran paganos, eran líderes ahí en su tierra, posiblemente Babilonia, acerca de temas que en la ley de los judíos eran prohibidos. Todo eso del estudio y la observación de las estrellas y todo, los hebreos lo tenían prohibido. Pero entonces, ¿por qué les hacen caso a los paganos que vienen con esa información? ¿Y por qué Dios les da una señal que no puede ser de otro modo, tiene que ser divina, para que ellos sigan a la estrella? ¿Por qué? Hay muchos porqués. Dios no tiene limitaciones, es Dios. Dios mismo no hizo nada inmoral o algo contrario a su propia palabra, pero decidió usar aquello que iba a ser útil en el caso de los magos, no para que nosotros saquemos como conclusión, bueno, entonces qué bien la magia, hay que hacer magia o algo así. Sería una conclusión absurda, ¿no? Un punto de vista totalmente equivocado. No se nos está mostrando aquí la posibilidad o la autorización para indagar en los temas de magia o de astrología,
simplemente nos está contando cómo sucedió con ellos y cómo es que Dios asombrosamente utilizó este recurso para bien de estas personas. Herodes ha hecho la pregunta correcta, ha seguido la atención o ha puesto la atención correctamente a lo que hablaban los magos. También ha acertado correctamente en convocar a los sacerdotes y a los escribas. Parece haber hecho todo bien hasta aquí. Pero luego el versículo 8 nos cuenta diciendo que les dijo a los magos: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Lo que dijo Herodes, ¿era creíble? Era creíble. Inicialmente los magos le creyeron. Este es el rey de los judíos, el rey viejo. Conste que más o menos 2 años después de esto, un poquito más de 2 años después, Herodes murió anciano. Así que era creíble que él quisiera ir y adorar al niño, que era en realidad el Cristo, tal como él mismo entendió. Sí, era creíble. ¿Pero era verdad? Bueno, nosotros ya sabemos, cuando él se dio cuenta que había sido burlado, sabiendo que iba a ser muy difícil identificar al niño, que sería el Cristo, decidió matar a todos los niños menores de 2 años para no correr riesgos. Herodes mismo tenía una trayectoria horrible de sangre. Mató a 2 de sus esposas consecutivamente. Mató a 4 de sus hijos, ¿ya?, en 2 oportunidades diferentes. Era asesino de la peor índole. Así que no nos tiene que extrañar para nada que decidió más tarde que mueran todos los niños y así asegurar que el Cristo también iba a morir. Porque en realidad, aunque era un hombre muy sabio y fue un gran rey, por lo menos en cuanto a las edificaciones que hizo, era un hombre cruel y totalmente ególatra, que tenía mal propósito en su corazón. Pero lo que él dice es para que le adore. Y nadie quede escandalizado con eso, pese a que los judíos tenían muy en claro que solo Dios necesita o merece adoración. Cuando Herodes dice que quiere ir para adorar al niño, está reconociendo su carácter divino, su naturaleza divina. Y los demás quedan conformes porque han entendido correctamente el alcance de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces los magos se dieron cuenta que no podían recibir más ayuda humana, que lo que tenían que hacer era seguir simplemente la estrella. Y cuando vieron que la estrella les guió hasta Belén y se posó sobre la casa donde estaban, se llenaron de gozo. Dice que se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, fíjense que no dice ya el establo, así que esto no fue en la noche del nacimiento de Jesús o muy poco tiempo después. Tiene que haber pasado tiempo ya para
Para este momento, José y María tienen una casa. Y en esa casa ellos van y encuentran a María y al niño y lo adoran. Fíjense, por favor, con atención, que no dice los adoran. María no recibe adoración en ningún caso según el registro bíblico. Ni adoración, ni veneración, ni ningún tipo de pleitesía. La adoración es para Dios. Jesús es Dios, humanado, es decir, se hizo hombre en este punto, pero es Dios. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En español no se nota suficientemente el significado del verbo ofrecer, cuando dice le ofrecieron, porque nosotros entendemos la palabra ofrecer como cuando tú tienes una fuente con golosinas y quieres brindarle a alguien y le dices, ¿deseas servirte? Eso es ofrecer para nosotros, ¿no? Y esa es, por supuesto, la intención del que está dando algo. El que quiere, toma, y el que no, bueno, pero ha sido ofrecido. Pero la palabra ofrecer también tiene otro significado poco usado, y es el significado relativo a el sustantivo ofrenda. Entonces, ofrenda, sustantivo, verbo, ofrecer. No es ya en el sentido de si quieres puedes servirte, te estoy brindando eso. No es. Es en el sentido de esto es lo que he traído para ti, en reconocimiento de tu soberanía y de tu autoridad. Es decir, la ofrenda en términos bíblicos es solo para Dios. Y ese es el significado de lo que está diciendo aquí, que es coherente con el resto de la frase. Dice, y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron, es decir, le dieron ofrenda, oro, incienso y mirra. Otra vez en la tradición se ha dicho que tal mago o tal rey mago, pero no eran reyes, le ofreció oro y tal otro incienso y tal mirra. En la Biblia no hay nombres de los magos, por si acaso, ¿ya? Es solamente invento que posteriormente ha venido de los nombres de los magos. Eran magos que tenían tesoros para traer la ofrenda y le dieron al Señor. Algunos han especulado sobre por qué oro, por qué incienso y por qué mirra. Y generalmente se halla concordancia con los tres oficios de Jesús. ¿Recuerdan? El oficio de rey, de sacerdote y de profeta. Puede ser que esté referido a todo eso, pero luego dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El Señor, que había decidido darles guía para llegar hasta el Mesías, también les dio guía para no perjudicar al Mesías. Y se fueron por otro lugar. Ok, vuelvo al cuestionamiento inicial. ¿Por qué Mateo nos cuenta todo esto? Y entre paréntesis debo decirles, esto está solo en Mateo. Este pasaje no hay en Marcos, de hecho, porque Marcos comienza con el ministerio de Jesús ya grande, ¿no? No está en Juan y aún no está en Lucas, aunque Lucas se ocupa más que Mateo de la infancia, el nacimiento de Jesús y todo eso.
Pero no está ahí. Solo Mateo nos cuenta esto. Pero además, el texto en el capítulo 2 comienza diciendo cuando Jesús nació en Belén. Y nosotros esperaríamos que nos cuente un poco del nacimiento. Y no nos cuenta. Y Lucas hace una introducción más comprometedora todavía. Lucas dice, el nacimiento de Jesús fue así. Y no cuenta cómo fue. Porque en el propósito de los 4 evangelistas, eso no es relevante a sus fines. No nos cuentan. Pero sí nos cuentan este aspecto que debiera llamar nuestra atención. ¿Por qué? Cuando escuchamos el testimonio de alguien, de cualquier cristiano, ¿cómo llegaste a la fe? Escuchamos cosas extrañas a veces. Escuchamos aún relatos que tienen que ver con cosas totalmente seculares, con aspectos seculares, o a veces con aspectos paganos de la vida de la gente, que antes de convertirse ha sido por estos aspectos puesta en esa situación de tener que mirar a Jesucristo. Algunos de nosotros, especialmente nuestros hijos, han nacido ya en un ambiente cristiano. Por la obra que el Señor ha hecho en nosotros, nuestros hijos han sido expuestos al Evangelio desde su niñez. Para ellos entonces el curso de la información es normal. ¿Ya? Oyen de la Biblia, oyen de las verdades de la Biblia, oyen de la gracia de Dios y qué lindo. En algunos casos sucede que son movidos a la fe. No todos, pero algunos sí, gracias a Dios. Pero los que son cristianos de primera generación, algunos de ellos han estado bien hundidos en el oscurantismo, en la brujería, en el paganismo, y hay casos aún en el satanismo. Ha habido gente que ha participado de malas obras al respecto. Algunos de ustedes han consultado con adivinas y brujos y cosas, y todo eso es reprobable. Todo lo que tiene que ver con la información de las tinieblas es reprobable. Pero Dios ha tenido gracia con todos nosotros, con aquellos que han crecido en un ambiente evangélico o con aquellos que han crecido y llegado a la adultez en medio de las oscuridades de la maldad, de la desinformación. Pero Dios soberanamente ha impuesto su luz y por su luz has encontrado el camino de la verdad. Jesús es la verdad. Y gracias a Dios has llegado al punto de poder mirar a Jesús. No te quedes ahí, solo mirándole. Necesitas ir un paso más adelante. Necesitas dejar tu lugar de confort y salir detrás de su luz para llegar a tener un encuentro real, genuino con Él. ¿Quiénes eran estos personajes, estos magos? No lo sabemos realmente. Como dije, no se dan sus nombres.
Y no tenemos muchos más datos que los que hemos leído aquí. Realmente toda la información acerca de ellos que tenemos está aquí. Eso es todo. Pero estoy seguro que nada tan importante ocurrió en sus vidas como este hecho en concreto. Tuvieron el privilegio de hacer un viaje. Aquel viaje que culminó en el momento en que encontraron al rey de los judíos. Pero rey de los judíos es un título muy pequeño. Rey de los cielos. Aquel que merece toda adoración. Y por tanto, la mejor ofrenda. Ellos no sacaron el sueldo que tenían en su bolsillo. Abrieron su tesoro. En este caso, están mencionados elementos muy materiales, ¿no? Oro, incienso y mirra. Cada uno tiene símbolo de algo, no importa, no quiero que veamos eso. Pero del tesoro. El Señor Jesús en el Sermón del Monte habla también de la posibilidad de abrir el tesoro del corazón. En tu corazón hay un tesoro. Es lo de más valor. Así que no estoy hablando de dinero, por supuesto, se dan cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que para ti realmente vale? ¿No sería oportuno poner a los pies del Mesías? Hermanos queridos, hay algo en lo que podemos imitar a estos magos. Algo muy concreto, muy objetivo. Necesitamos caminar, hacer ese viaje en busca del Mesías. Y al encontrarle no quedar en indiferencia, postrarnos delante de Él y adorarlo. Pero también abrir el tesoro y poner delante de Él lo que más valor tenga para ti. Cuando ellos llegaron, llevaban tesoros. Al irse, por supuesto, los tesoros habían quedado atrás. Pero al irse ellos, se estaban yendo enriquecidos. Nadie podría estar con tanto gozo en su corazón. Hemos encontrado al Mesías, al Cristo, y le hemos adorado. ¿Saben qué? Estamos reunidos aquí con el mismo objetivo. Esa es la reunión de estar aquí ahora. Juntos presentarle a nuestro Salvador el tesoro de nuestro corazón. Darle nuestra adoración. Y podemos hacerlo. Hagámoslo. Oremos. Señor nuestro, no somos mejores que los magos ni por asomo. Todos nosotros tenemos cosas en nuestra vida pasada y te damos gracias porque tú nos has librado de todo eso. Pero nos has dado tu luz y ahora podemos afirmar con certidumbre que Jesucristo es la verdad, el camino, la luz, la fuente de vida. En Jesucristo lo hemos alcanzado todo. Pero también, Señor, queremos dejar delante de ti
como ofrenda nuestros propios corazones. Somos tuyos, Señor. Bendito seas. Por favor, que todo este afán de la Navidad no distraiga nuestros corazones, que realmente nuestra intención sea de verdad tener un encuentro más profundo contigo. En el nombre de Jesús. Amén.